En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el impacto del coronavirus en los contratos comerciales. Y los invitamos a la próxima charla, la semana que viene, que es sobre medidas fiscales y decisiones judiciales, que va a estar a cargo de Marcelo Núñez, Cristina Di Benedetto y Pilar Quiñoa. Les comento un poco el temario de esta charla en particular, así se pueden ir orientando en el tiempo que nos va a llevar. Y después le dejo la palabra a Pedro, que seguro lo ven también por ahí a la derecha, que va a seguir él. Bien, en esta charla de lo que vamos a hablar es, en primer lugar, de la situación de hecho, la alteración de las circunstancias fácticas a raíz de la pandemia generada por el coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Después vamos a tratar el impacto de esta situación de fuerza mayor en los contratos firmados antes de la pandemia. Vamos a tratar, teoría de la imprevisión, frustración de la finalidad y algunos otros elementos que nos provee nuestro ordenamiento jurídico. Después vamos a pasar a una parte un poco más práctica, hablando sobre las obligaciones en dólares o moneda extranjera en los contratos, algunos contratos particularmente regulados por el Código, el supuesto del contrato de locación comercial, algunas cláusulas en particular como las representaciones y covenants y otras terminaciones contractuales, y sobre el final de la charla vamos a mencionar el tema de firma de contratos en plataformas digitales y particularmente la firma digital y electrónica. Así que bueno, sin hacerles perder más tiempo, le paso la palabra a Pedro. Bueno, muchas gracias. Como todos saben, estamos atravesando una época, una crisis muy grande, que en primer lugar hay una crisis internacional preexistente que por esta situación, y que la Argentina obviamente está metida en esa crisis, ¿no? La Argentina venía de crisis anteriormente, ya de larga data, y la situación actual fue potenciada por la pandemia, especialmente por la cuarentena, en los que hay cálculos que dicen que el PBI está teniendo una caída drástica en estos momentos. Esta situación ha llevado a que muchas partes, muchas empresas, están pasando una situación de pagos y una falta de solvencia muy, muy grande, y eso ha generado que esas empresas o partes tratan de postergar sus obligaciones o postergar el cumplimiento de sus contratos con terceros, ¿no? Esa situación, obviamente, el acreedor, bajo dichas obligaciones, al no recibir esos fondos, bajo la falta de intento de no pago de la otra parte, también causa un efecto cadena con el acreedor, ¿no? Toda esa situación está llevando a que se traten de invocar ciertas figuras legales que existen en el Código Civil, que permiten tratar de suspender las obligaciones bajo los contratos o directamente terminar algunos contratos, ¿no? En muchas ocasiones, dichas figuras y la utilización de las mismas son legítimas y hay razones fundadas para utilizar, y en otras ocasiones pueden haber abusos de las partes alegando figuras donde no hay razones suficientes para terminar, ¿no? Marina va a explicar en detalle las figuras teóricas que existen para lidiar con esta situación. Bien, gracias, Pedro. Bueno, como decíamos antes, la combinación entre la pandemia y las normas dictadas por el gobierno a raíz de la pandemia por todos conocida genera una situación que fácilmente puede describirse como un hecho de fuerza mayor, ¿no es cierto? Casi parece como un ejemplo universitario de lo que es la fuerza mayor. Todos saben que la fuerza mayor, el código la describe como un hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Bien, esta situación de fuerza mayor puede tener infinitas consecuencias en los distintos contratos que hayamos firmado antes de la pandemia. Obviamente no podemos tratar acá cada una de las distintas consecuencias, pero sí podemos agrupar los contratos dependiendo de cómo son impactados, para tratar de hacer un repaso general de cómo el ordenamiento jurídico sale a nuestro auxilio para solucionar este tipo de situaciones. Bien, podemos agrupar, la doctrina ha estado agrupando últimamente las grandes consecuencias en tres grupos de consecuencias contractuales, que son la imposibilidad de cumplimiento. Obviamente me resulta imposible cumplir con la prestación a la que me había obligado porque me lo impide la situación de aislamiento general.
Otra consecuencia posible es la excesiva onerosidad sobreviniente, ¿no? Puedo cumplir, pero me resulta mucho más oneroso de lo que me resultaba en el momento en el que yo accedí a firmar aquel contrato. Y el tercer supuesto de estos que vamos a analizar es el caso en el que se frustra la finalidad del contrato, que puede ser una frustración total o temporal, después lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación de pandemia, la situación de aislamiento me genera una imposibilidad de cumplimiento? Bien, el código nos permite en estos casos, cuando la imposibilidad es absoluta, nos permite rescindir el contrato, ¿no? Y cuando la imposibilidad es temporaria, podemos, dependiendo de si el plazo de cumplimiento era esencial, se puede también rescindir, y si no, está el tema de la suspensión de las obligaciones, que de vuelta lo vamos a ver después. Bien, este es el primer caso de imposibilidad de cumplimiento. Un ejemplo fácil de imposibilidad de cumplimiento durante la pandemia. Alguien se tenía que operar y había contratado a un médico uruguayo, eminencia en algún tipo de operación, para que lo opere en un momento determinado, porque obviamente las cuestiones de salud no pueden esperar. Ese médico no se puede trasladar a raíz del cierre de fronteras, digamos. Bien, vemos cómo le es imposible, por una imposibilidad legal, una imposibilidad de tipo legal, cumplir con la prestación con la que tenía que cumplir, y podemos rescindir el contrato en ese caso. El segundo grupo de consecuencias es aquel, Belu, si podés, pasemos a la próxima filmina, es el grupo en el que se tornan excesivamente onerosas las obligaciones a las que habían pactado las partes. Obviamente, como todos sabemos, cuando las partes se juntan a determinar las cláusulas que van a regir una relación contractual, las partes tienen en cuenta diferentes variables y una situación de hecho normal. Cuando la situación de hecho normal es radicalmente rota y ese equilibrio queda desequilibrado, valga la redundancia, puede pasar que alguna de las obligaciones se torne excesivamente onerosa. En este caso, vamos a aplicar lo que se conoce como la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión implica una alteración extraordinaria con una causa ajena a las partes y con un riesgo no asumido por las partes, en el mismo caso que, al igual que en la imposibilidad de cumplimiento, y genera la excesiva onerosidad. El código en este caso lo que nos permite es rescindir el contrato o adecuar los términos. Respecto de la teoría de la imprevisión, queremos destacar dos puntos que son importantes. Que desaparece la relación de equivalencia entre las obligaciones a las que se comprometieron las partes, eso, bueno, ya lo mencionamos, pero además hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es que tiene que haber un perjuicio, se tiene que haber generado un perjuicio a alguna de las partes. No basta con que una de las partes se haya enriquecido a raíz de la cuarentena y que yo crea que le tendría que haber cobrado más, ¿no? Tiene que haber un perjuicio en alguna de las partes que genere una excesiva onerosidad. Y después otro elemento que es muy importante respecto a la teoría de la imprevisión es que se analiza el contrato en particular. Acá no estamos hablando de la situación patrimonial de las partes que firmaron un contrato, sino de un contrato en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, por ejemplo, tiene muchas líneas de negocio y se está haciendo rica gracias a la pandemia, por decirlo de alguna manera, eso no impide que esa compañía que está ganando dinero pueda alegar la teoría de la imprevisión para readecuar un contrato en cuyas obligaciones se hayan tornado excesivamente onerosas. Un ejemplo de la teoría de la imprevisión, de una obligación excesivamente onerosa, puede ser si, por ejemplo, en una segunda etapa de la pandemia o del aislamiento, se permite a los restaurantes recibir a su público, pero no en su totalidad. Por ejemplo, como está pasando en Nueva York o poco a poco empieza a pasar en Italia, se permite a los restaurantes recibir, por ejemplo, un 30% de su capacidad. ¿Qué va a pasar? Que el restaurante no se le ve frustrada su finalidad porque claramente puede recibir gente en el restaurante, pero sí se le tornaron excesivamente onerosas muchas de las obligaciones a las que se había comprometido. Por ejemplo, el pago del alquiler del local o la cantidad de mercadería que había acordado comprarle a algún proveedor particular.
en este caso se podría, por ejemplo, traer a colación la teoría de la imprevisión. Y en última instancia, la frustración de la finalidad, de vuelta como causa de rescisión. Bien, la frustración de la finalidad, de vuelta, con riesgo de ser repetitiva, tenemos una alteración extraordinaria de las circunstancias que es ajena a las partes y que supera el riesgo que quisieron asumir las partes, pero en este caso lo que sucede es que se frustra la finalidad del contrato. La frustración de finalidad como regla general para rescindir un contrato es una novedad del Código Civil y Comercial, si bien es una regla que traemos del viejo código, no era aplicada de manera general a la generalidad de los contratos, sino a algunos casos en particular, y nos permite nuevamente dividir si la frustración es temporaria, solo se resuelve el contrato si el tiempo de la ejecución era esencial, y si en cambio es definitiva, permite resolver el contrato. Con respecto a la frustración de finalidad, queremos levantar un punto que nos parece importante, que es, ¿cuál es la finalidad del contrato? ¿Cuál es esa finalidad del contrato que me permite a mí rescindir un contrato alegando la frustración de la finalidad? Bien, la frustración de la finalidad en este caso tiene que ser la finalidad a la que las partes habían acordado otorgar al contrato. Esta es la finalidad común que las partes comúnmente adjudicaron al contrato, y bueno, Peter va a ahondar más en esto después, pero podría ser, por ejemplo, que yo no pueda usar el local comercial que había alquilado. Y por último, vamos a analizar el tema de la suspensión de cumplimiento y tutela preventiva. Hasta acá hablamos de las causales de rescisión o incluso de readecuación de términos de contratos como consecuencia de hechos de fuerza mayor. Pero hay otros dos elementos que nos provee el código que son que pueden llegar a ser muy útiles durante este tiempo de pandemia, que no son tan radicales porque yo lo que estoy solicitando no es rescindir el contrato, sino que simplemente suspender el cumplimiento. Son dos elementos similares que están regulados juntos en el código. En primer lugar, la suspensión de cumplimiento dice que en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Esto obviamente siempre estamos hablando de contratos donde las obligaciones son recíprocas, ¿no es cierto? Y después está la tutela preventiva, que es la que nos permite suspender la ejecución, suspender el cumplimiento de una obligación porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud de cumplir, y eso nos da la pauta de que muy probablemente no cumpla, y para prevenir que surjan mayores daños del incumplimiento de la otra parte, yo lo que hago es suspender mi propio cumplimiento, anticipando que la otra parte puede llegar a no cumplir, y cuando la otra parte cumple o me da las pautas suficientes de que va a cumplir, ahí sí vuelvo a cumplir con mi obligación. Bien, y por último, les queríamos comentar que, bueno, hablábamos con Pedro y con otros abogados del estudio y consideramos que muy probablemente todos estos elementos y estos institutos del derecho se apliquen bajo lo que se conoce como la teoría del esfuerzo compartido. La teoría del esfuerzo compartido seguramente todos la conocen, pero es aquella teoría según la cual todas las partes de un contrato ceden en algún punto a las expectativas a las que tenían a la hora de firmar un contrato, para que ninguna de ellas se vea excesivamente beneficiada ni ninguna se vea excesivamente perjudicada por la situación extraordinaria y particular que están sufriendo las partes. Así que, bueno, lo dejo a Peter ahora sí para que siga un poco más profundamente con este tema. Bueno, vamos a pasar a explicar lo que son las obligaciones en moneda extranjera. El Código Civil nuevo de 2015 impuso el artículo 765, que fue un artículo novedoso y muy discutido en su momento, que básicamente dice que todas las obligaciones que son en moneda que no de curso legal pueden ser canceladas dando moneda de curso legal, ¿no? Es decir, si vos me debes a mí dólares, reales o yenes, te puedo cancelar la obligación dándote los pesos equivalentes
que corresponden a la obligación consensuada, ¿no? La realidad es que antes del cepo cambiario y antes del doblamiento del tipo de cambio, si bien este artículo estaba y hay una jurisprudencia que voy a explicar después, la polémica bajo el mismo no fue tan grande porque la realidad es que había un tipo de cambio y mucha gente ni siquiera era consciente de la existencia de este artículo, pero obviamente bajo la situación actual de doblamiento del tipo de cambio del 80%, no tiene nada que ver recibir 69 pesos por dólar que recibir un dólar, que al tipo de cambio legal del contado con liquidación o el MEB ronda los 120 pesos, ¿no? Ahora bien, el código en sí mismo es inconsistente, porque el 765 habla de lo que ya expliqué, pero el artículo a continuación, que es el 766, establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. O sea, puede leerse también que la especie designada son dólares, yenes o reales, y hay como una doble lectura sobre esto, que no sé hasta dónde los redactores habrán jugado con la doble interpretación, ¿no? Así mismo el código, si bien abre la puerta a la especificación mediante el 765, en otros artículos específicos establece que bajo ciertos contratos y bajo ciertas obligaciones, específicamente lo que son los contratos bancarios, que son préstamos bancarios, depósitos bancarios, préstamo bancario, descuento bancario, apertura de crédito, que son distintos artículos, la obligación tiene que ser cancelada en la moneda de la misma especie. Es decir, parecería que el Congreso al momento de redactar tenía como cierto miedo a una especificación de las deudas bancarias y de los depósitos. Entonces, si bien abre la puerta por un lado, la cierra por el otro, ¿no? Bueno, dado esto, la gran discusión sobre el 765 es si es un artículo y una normativa de orden público o no de orden público. Desde la creación misma del artículo, del estudio, y imagino que también otros estudios obviamente, incluimos en muchos contratos una cláusula específica que dice que las partes pactan en contrario a lo que dice el artículo 765 y que la obligación se mantiene en la moneda de origen, sea dólar, real, lo que sea, ¿no? Entonces, la gran discusión, la cuestión es, esta cláusula pactada, ¿se puede pactar en contrario a las partes o el 765 es una norma de orden público que no se puede, ¿no? Entonces, ya hubo cierta discusión en la justicia, la INMA, y la Cámara de Apelaciones en distintos, pasá si querés a la próxima, Belu, la Cámara de Apelaciones en distintos fallos ha establecido que no es una norma de orden público y las partes, usando su autonomía de la voluntad, podrían pactar en contrario. Ahora bien, la Sala F emitió el caso Unipox contra Pastelit, que dijo expresamente que no iba a entrar en la discusión si era de orden público o si no era de orden público, pero si había una restricción para acceder al mercado de cambios, hizo lugar al pedido de cancelar en pesos, ¿no? Bueno, tal lo cual la jurisprudencia no es clara, ¿no? Falta, primero poder hacer un plenario de Cámara que determine esto, y a su vez también sentencia de la Corte Suprema. Así que la verdad que la cuestión está abierta ahora, ¿no? Vamos a traer una pequeña referencia al 2001, si bien la situación no es análoga, por lo que voy a explicar, pero cabe mencionarlo de todas formas, es una referencia. En el 2001, como imagino que muchos sabrán, se salió de la ley de convertibilidad rígida de 1 a 1 y se pasó a un tipo de cambio flotante de 1 a 3 al comienzo, y eso fue acompañado con una ley de Remenenikov, que las deudas fueron especificadas a $1.40, ¿no? Entonces fue un cambio de 1 a 3 y las deudas fueron especificadas a 1.40. Eso obviamente trajo mucha discusión en la justicia, muchos litigios al respecto, y finalmente la justicia fue invocando la teoría del esfuerzo compartido que explicaba Marina anteriormente, ¿no? En el caso Longobardi, que fue el leading case de 2007, que terminó esta discusión, se especificó, pero se reconoció una diferencia por la diferencia de tipo de cambio pactada, digamos, como se saldó la diferencia entre el acreedor y el deudor, tomando un punto intermedio para que ninguna de las dos partes pierda mucho. No es totalmente análogo, la verdad, es que porque acá no hay un cambio de normativa, pero no podemos dejar de mencionar que el criterio de los jueces de reinterpretar las normas y para pactar lo que ellos consideran justo para tomar
una teoría equitativa entre esfuerzo compartido, ya lo hicieron en el pasado. Entonces uno podría pensar, quizá, que mantengan las obligaciones en dólares sobre aquellas partes que decidieron dejar de lado los 765, pero que mediante algún otro mecanismo intenten compensar, sea dando más plazo, no sé, habría que ver un poco cómo evoluciona eso, ¿no? Pero hay que distinguir claramente los contratos donde se hizo una expresión en contra del 765 de aquellos contratos donde no se hizo. Donde no se hizo, la realidad es que el deudor, de mi posición por lo menos, tiene un argumento relativamente sólido, porque dice, bueno, la verdad que el Código Civil dice que yo puedo cancelar en pesos las obligaciones de afuera, las obligaciones de moneda extranjera, perdón. Entonces, el argumento del deudor tiene cierto raciocinio. La discusión va a versar más que nada sobre los contratos y las obligaciones en las cuales las partes previeron esto y tomaron medidas, ¿no? El siguiente tema son algunos contratos que están específicamente estipulados la terminación en el Código Civil, ¿no? Y la penalidad y la indemnización pactada, ¿no? Por ejemplo, el contrato de distribución plantea de que las partes, para darlo por terminado, el contrato, tienen que dar un mes de preaviso por año de contrato, y si este preaviso no lo dan, tienen que indemnizar con un mes de ganancia por año de contrato. Ahora, la discusión que puede surgir es entre esas previsiones del código y la teoría de fuerza mayor, ¿no? Pero la teoría de fuerza mayor, la principal consecuencia, como explicó Marina, la principal consecuencia es que se puede terminar sin indemnización, digamos, las partes se pueden salir del contrato, entonces, por algo externo a ellos. Entonces, la realidad es que estos contratos tipificados, que tienen una indemnización específica, el código para ellos, la realidad es que son contratos, ¿no? Al final del día. Entonces, uno tendería a pensar que si se aplica la teoría de fuerza mayor y no hay una indemnización, también debería encapsular a estas indemnizaciones específicas, o al menos, si se quiere hacer una versión un poco más suave, de vuelta a traer al lugar la teoría de esfuerzo compartido y al menos plantear una indemnización menor, pero ciertamente creo que van a haber discusiones sobre esto. El siguiente punto es locaciones comerciales, ¿no? Hay un artículo del Código Civil, que es en 1203, que la realidad es que, si bien hay alguna jurisprudencia sobre esto, no estaba muy utilizado, pero creo que a raíz de la cuarentena va a surgir, ¿no? Que básicamente en 1203 te plantea de que si no se puede hacer uso de la cosa, la parte puede o pedir la rescisión del contrato o puede suspender los pagos de la cosa por la cosa alquilada, me refiero, ¿no? La cosa locada. El locatario podría suspender o rescindir. Claramente, una cuarentena que se extienda en el tiempo y el inquilino no pueda hacer uso de la cosa, va a traer discusiones sobre esto, ¿no? Belu, si querés pasar a la siguiente. Bueno, representaciones y covenants, perfecto, esta. Este tema de representaciones y covenants es un tema que puede dar para una charla larga y nos excede a la exposición de hoy, pero no queremos dejar de mencionarlo porque van a haber posiblemente discusiones al respecto. Como dice la Filmina, una representación es una declaración que hace una de las partes a la otra parte al momento de contratar. Puede ser sobre el firmante, sobre la sociedad en sí misma, sobre distintas cuestiones, a efecto de dar tranquilidad a la otra parte sobre el contrato firmado, ¿no? Pueden haber discusiones sobre todas las representaciones. Mencionamos dos acá simplemente. Una es sobre la solvencia de la sociedad, la solvencia del firmante, que obviamente en una situación de crisis esta representación va a empezar a tomar lugar. Y también otra que también puede haber discusiones es que quizás se aplica en los contratos un poco más complejos, que es que el firmante asegura que el resto de los contratos firmados por la sociedad permanecen válidos y no hay ninguna razón para la terminación anticipada. En una situación donde se empiezan a caer los contratos y se empiezan a discutir los mismos, de repente esta rep puede empezar a tomar cierta discusión, que en general es una rep bastante habitual para los contratos más complejos, ¿no? De otro lado están los covenants, que básicamente, para resumidas cuentas, son obligaciones de hacer o de no hacer
de las partes que asumen durante el curso del contrato. Nos parece que adquiere especial relevancia lo que son los covenants financieros y que harán los bancos si el prestatario, si el que pide la plata, no puede cumplir con los covenants pactados, ¿no? Por ejemplo, el prestatario dice que no va a tomar nueva deuda, pero bueno, tiene que tomar nueva deuda porque es situación muy crítica. Bueno, debería pedirle un waiver al banco para que se lo den. O, por ejemplo, hay algunos ratios financieros que puede ser EBITDA sobre deuda, que el prestatario se obliga a cumplir durante el plazo del contrato y puede ser que esos ratios no se cumplan. Y así hay una serie de cuestiones que se pueden traer en cuestión. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los bancos al respecto, ¿no? Si van a relajar, como se está haciendo en otros países, Inglaterra, por ejemplo, relajar los covenants dados, o si van a una posición más estricta, ¿no? Para resumir esto, hay que tener en cuenta tanto los reps y los covenants de los contratos firmados, como también, como se están negociando nuevos contratos, es al momento de redactar los mismos, ver si la situación actual altera las representaciones y los covenants que se pueden dar. La siguiente cuestión es el tema de la terminación, de este tipo de terminaciones contractuales propiamente hablando. Si querés, pasada Filmina. La próxima, pues esta se quedó. Bueno, la siguiente Filmina. Entonces, hay una forma de terminar los contratos típica a traer es cuando, por ejemplo, si una de las partes entra en insolvencia, la otra parte puede dar por terminado el contrato. Otra forma de terminar los contratos que están establecidos en la gran mayoría de los contratos es simplemente la terminación sin causa. Yo te notifico que termino, muchas veces hay un preaviso que hay que darse, otras veces no, y doy por terminado el contrato. Y esta situación donde la gente no quiere cumplir sus obligaciones, muchas partes van a aprovechar esta salida para terminar contratos que le implican obligaciones que una situación normal lo afrontaría nomás, ¿no? Y el tercer supuesto que queremos mencionar, hay muchos supuestos, pero tratamos de ser más resumidos, es la cláusula de fuerza mayor propiamente hablando en los contratos, ¿no? Porque más allá de la discusión teórica que explicó Marina sobre esto, en muchos contratos ya está puesto una cláusula de fuerza mayor. Y, por ejemplo, la misma dice que ante una situación de fuerza mayor se suspenden las obligaciones y después por un plazo de tiempo. Otras dice que ante un caso de fuerza mayor se suspenden y si en un plazo de tiempo no se vuelve a la normalidad, se da por terminado el contrato. Aplican, por ejemplo, también que las partes, ante un caso de fuerza mayor, van a hacer sus mejores esfuerzos para tratar de diezmarla, para bajar las consecuencias de la fuerza mayor. Entonces hay que leer atentamente esa cláusula. Y también, obviamente, hay que leer el contrato en su totalidad, ¿no? Y si uno quiere terminar el contrato, ver a dónde estás parado, si hay obligaciones en curso al momento de querer darlo por terminado, ver si hay reclamos cruzados previamente al momento de terminarlo. Bueno, en fin, hay que verlo en su totalidad. Y siempre es una buena recomendación el consejo de tratar de actuar de buena fe, porque actuar de buena fe en muchas ocasiones reduce las contingencias, genera una conversación entre las partes que quizás buscas una solución alternativa a la cuestión, y creo que es positivo tratar de actuar con una posición de buena fe, ¿no? Bueno, la siguiente cuestión es firma digital, que va a ir Marina, va a explicar un tema que es muy importante, ya que estamos en medio de una cuarentena y no nos podemos juntar a firmar contratos. Entonces, esta cosa que muchas veces nosotros nos juntamos y firmamos en el mismo lugar, no se puede hacer más y es algo, una posibilidad muy interesante a tener en cuenta. Así que, Marina. Perfecto, gracias, Pedro. Bueno, como decía recién Pedro, estamos en una situación en la que no nos podemos juntar a firmar contratos, pero obviamente las personas, las compañías necesitan seguir alentando su actividad, necesitamos seguir produciendo y siguiendo con el curso normal de nuestras obligaciones. Así que
podemos utilizar muchas herramientas que nos prevé el código en particular y el ordenamiento jurídico en general para seguir firmando contratos. El primero de estos elementos es el hecho de que el código permite que la expresión escrita pueda hacerse constar en cualquier soporte. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que juntarnos a firmar contratos en hard copy como lo hacíamos antes, y que un contrato firmado en una plataforma digital es igualmente válido en la medida en la que tenga todos los elementos necesarios, es igualmente válido que un documento, que un contrato firmado por las partes de manera presencial en una oficina como lo veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, eso como primer medida. Pero en segundo lugar aparece el problema de la firma, ¿no? Todas las compañías están un poco con este problema, estamos recibiendo muchas consultas de este estilo, es ¿cómo hago para firmar? ¿Cuál es la mejor manera de firmar un contrato de manera remota? Bien, nos parece importante en primer lugar aclarar que es importante ver el caso particular. O sea, hay contratos que son formales para los que el código requiere una forma específica, hay contratos que tienen que otorgarse por escritura pública y hay muchas cuestiones que es importante verlas en el caso por caso. Pero sí queremos dejar como una reflexión general sobre la posibilidad de firmar de manera remota para alentar, como decíamos, continuar con la actividad de las empresas. Entonces, en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico prevé 3 tipos de firmas. La primera firma es la firma que todos conocemos, que es la firma hológrafa, la firma wet sign o de puño y letra, como le solemos llamar, y la firma que se equipara a esta firma es la firma digital. El problema de la firma digital es que la ley requiere que para poder firmar de manera digital tengamos un certificado de firma digital emitido por un ente licenciado por el Estado. Entonces, este ente lo que hace es verificar nuestra identidad a través de recabando nuestros datos biométricos, por ejemplo, tomando la huella digital o tomando los datos biométricos a través de un reconocimiento facial que se cruza los datos con los datos que tiene el gobierno y nos emiten un certificado digital con una validez determinada. Esta firma digital se equipara a la firma hológrafa en cuanto a prueba. Es decir que, bueno, como ustedes ya saben, tanto en la firma hológrafa, cuando nosotros llevamos a tribunales un contrato firmado de manera hológrafa de puño y letra, la firma se presume válida hasta tanto alguien la cuestiona. La firma digital es igual, se presume válida hasta que alguien la cuestiona. Y además, en el caso de la firma digital, se presume también la integridad del documento firmado. En el caso de la firma electrónica es al revés y se invierte la carga de la prueba. Entonces, volviendo un poco para atrás, ¿qué es la firma electrónica? La firma electrónica, la ley de firma digital la define con una definición de vuelta un poco complicada, dice conjunto de datos electrónicos integrados, ligados, asociados, etcétera. Pero lo importante es que dice, la ley de firma digital dice que la firma electrónica es cuando a una firma le falta algún elemento de la firma digital. Entonces, lo más probable es que, o no lo más probable, sí, las personas que no tienen un certificado de firma digital y que han estado firmando en estos días de cuarentena contratos con plataformas que se volvieron muy conocidas y muy prácticas en estos días, donde la plataforma te manda un correo y te dice, Pedro te solicita que firmes este contrato y vos pones que aceptás y pones tu nombre, pones tu DNI y firmas, eso es una firma electrónica porque carece, obviamente, del certificado del ente licenciado. Entonces, estamos firmando de manera electrónica, lo cual es bueno, es positivo, tenemos que seguir con los negocios, pero no podemos perder de vista que la firma electrónica no se presume válida. Quien la alega tiene que demostrar su validez. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo antes llevaba un contrato y el juez me lo daba válido, o sea, hasta que alguien lo cuestionara, a la firma me refiero, en este caso es al revés. Si yo le llevo un contrato a un juez firmado de manera electrónica, yo le tengo que demostrar al juez que ese contrato fue firmado por esa persona y le tengo que demostrar la integridad de ese documento. Esto puede tener alguna complicación, por eso queremos resaltar este tema, nos parece muy, muy importante. ¿Cómo podemos probar la validez de una firma electrónica? Bien, muy sencillamente, para los que no tengan a su alcance la posibilidad de contratar una plataforma de firma electrónica, bueno, no dije, pero me parece importante, firma electrónica también sería, por ejemplo, el Click to Accept.
Pero bueno, si no tenemos la posibilidad de acceder a una plataforma de firma electrónica, una manera, por ejemplo, de complementar la prueba es el tema del intercambio epistolar. Es decir, si nosotros con una cadena de emails, como solemos hacer, nos ponemos de acuerdo sobre la firma de un contrato y guardamos esa prueba y yo le mando a Pedro un correo diciendo vamos a concertar este contrato y él me dice que está de acuerdo, bueno, eso me ayuda a soportar la prueba. Pero lo cierto es que, dado que la identidad del firmante tiene que ser indubitable para que el código asimile la firma electrónica a la firma hológrafa, es muy probable que los tribunales nos pidan una pericia en sistemas para realmente poder probar que la persona que dice que firmó, firmó. Esto se recogió en un fallo muy reciente, el fallo Winans, donde se establece justamente esto, que para probar indubitablemente que la persona que firmó con firma electrónica es quien dice ser y que efectivamente firmó ese contrato, hay que proveer una pericia en sistemas. Pero bueno, esto es un poco lo que les queríamos comentar. Peter va a hacer algunas conclusiones y después, si quieren, pasamos a las preguntas. Bueno, las conclusiones voy a ser muy breve para poder abrir a preguntas y no extendernos demasiado. Estamos viendo un momento de muchos cambios, donde la crisis se está pronunciando fuertemente, lamentablemente, y esto nos desafía, ¿no? Tenemos que ser ágiles, me parece a mí, tenemos que ser prácticos al respecto, tenemos que, también la experiencia del pasado, ¿no? En Argentina lamentablemente todo vuelve, para bien y para mal, y también la experiencia del pasado para recrear cosas que ya ocurrieron. Y cuando tenés que enfrentar con un contrato, me parece que la recomendación sería entenderlo, entender las consecuencias si lo terminás, las consecuencias si terminás, si decidís continuar en el mismo, y también si vas a terminarlo, como dije antes, la buena fe siempre es un buen camino, y si lamentablemente decidís no ir por la buena fe, también tenés que tomar un análisis entero de cuáles podrían ser los daños a los que podría estar sujeto, ¿no? Una actitud muy agresiva. Y bueno, eso básicamente. Y me pasa que el último punto que dijo Marina, creo que todos los abogados tenemos que hacer un esfuerzo en entender cómo funciona, porque el mundo tecnológico avanza y esto avanza más todavía, no vas a avanzar, y es algo que tenemos que profundizar en eso, ¿no? Así que, sin más, abrimos a preguntas. A quien quiera abrir el micrófono y pregunta. Ahora voy a leer una pregunta del chat de Juan Pablo de Jesús. Marina, hoy leí el artículo que escribiste respecto de firma de contratos. En el artículo no mencionabas la carta oferta, la cual entiendo serviría para celebrar un contrato. Sí, no sé si Juan seguís escribiendo o si querés atiendo el tema de la carta oferta, la carta aceptación. Como todos los presentes seguramente saben, los contratos en la Argentina muchas veces son perfeccionados a través de la emisión de una carta oferta, una carta aceptación, por diversos motivos que no viene a cuento, digamos, desarrollar. Pero sí, tal cual, la firma, o sea, la firma electrónica, la firma digital y la firma hológrafa en una carta oferta y en una carta aceptación es lo mismo que en un contrato de los convencionales, digamos. La firma digital va a tener la misma validez que en el contrato y la firma electrónica va a tener la misma validez. Es cierto que en el tema de carta oferta, de carta aceptación, puede resultar más fácil firmar hológrafamente y mandar el correo por una de las diferentes plataformas que tenemos a disposición. O sea, si tengo una impresora, firmo un contrato y se lo mando por Rappi a la otra persona, digamos, y la otra persona me lo devuelve firmado de manera hológrafa. Sí, yo comparto lo que dice Marina. Me parece que no veo una diferencia entre un contrato y una carta oferta. Son firmas y es un tema de pruebas. Si está probado que la parte que firmante es la parte, me parece que, o sea, es un tema muy, muy teórico, que me parece que yo no veo inconveniente en eso. Tal cual. Así que, bueno, podemos seguir firmando con carta oferta, carta aceptación y mandarla por Rappi o, bueno, o por correo, obviamente. No sé, Marina, si puedo hacer mi pregunta verbalmente. Es para Pedro. Por supuesto. ¿Qué tal, Pedro? Soy Juan Diñor. Te hago una pregunta respecto del 765. Cuando se sancionó en su momento el código,
evidentemente se empezó a notar esa aparente contradicción entre el que obligaba a pagar en moneda extranjera y el que permitía el pago mediante moneda de curso legal. Una discusión accesoria que podría zanjar este tema estaba en considerar que toda moneda es encima de curso legal, salvo que esté prohibido su curso, y solo el peso es en todo caso moneda de curso legal forzoso. Como el 765 solo hace referencia a curso legal, pero no impone curso legal forzoso, la pregunta es si la obligación de moneda extranjera, en definitiva, no deja de ser una moneda de curso legal y por lo tanto su pago convenido en esa especie debe casarse en esa especie. Sí, no sé si comparto 100% Juan, el criterio, porque para arrancar ya hubo jurisprudencia al respecto de Cámara que discutió esto, y hubieron varios fallos que resolvieron, y todos partían de la base de la lectura de que se cancelaba en pesos, ¿no? Y la moneda el artículo en sí, como yo lo leo, por lo menos tiene más sentido viéndolo de que se cancela en la moneda de curso legal. En la Argentina sería el peso. Si bien es cierto que vos podés, las otras monedas también son legales, pero yo creo, mi interpretación del artículo ese es que se refiere al peso argentino, la cancelación, esa es la interpretación, y por eso toda la discusión y tanto la doctrina como la jurisprudencia se basó en eso, ¿no? Yo creo que Lorenzetti, cuando sacó el nuevo código, que es el código Lorenzetti, tomó muchas decisiones que tomaban las partes anteriormente, y en cierta forma trató de sobreponerse muchas cosas sobre la voluntad de las partes en muchas cuestiones, y no me sorprende que esta sea una más, ¿no? Pero el mismo código en sí, como decía antes, es autocontradictorio en distintos artículos que tiene sobre esto, porque por un lado abrían la puerta, pero por otro lado lo cerraban, y creo que la Cámara trató de marcar una línea diciendo que se pueden cancelar, las partes pueden tener autonomía para pactar en otra moneda, dejándolo de lado 765, pero si fuese así tu interpretación, Juan, me parece que como que toda la discusión no tendría razón de ser, ¿no? Porque la discusión en sí surgió por ahí, eso por lo menos la lectura que yo hago, ¿no? Muchas gracias. Bueno, leo, Pedro, la próxima que está en el chat, que leía recién. Dice, ¿cómo es el proceso de firma digital? ¿Tengo que contratar un servicio? ¿Es fácil? ¿Es costoso? Bueno, la firma digital tenemos dos tipos de proveedores. Está el Estado como primer ente certificante. El Estado ofrece el trámite de requerir un certificado digital de manera gratuita. Es cuestión de sacar un turno por la página web del Ministerio de Modernización, presentarse un día determinado, que es el día del turno, el Estado toma las huellas digitales, corrobora que somos quien decimos ser y nos emite un certificado. También están los proveedores privados de certificados de firma digital que tienen algunos beneficios, también tienen su costo, dependiendo del proveedor, el costo obviamente varía, pero no suelen ser muy costosos. Y después, es fácil, es costoso. Bien, y después, bueno, está el tema de firmar. Dependiendo del proveedor, el proveedor nos puede dar un certificado que se perfecciona con un token, es decir, tenemos que tener un USB siempre con nosotros para conectar a la computadora para poder firmar de firma digital, o podemos tener la firma digital remota que se perfecciona a través de una aplicación del celular. Yo, por ejemplo, tengo la de firma digital remota. Utilizo una aplicación del celular que es muy fácil de usar, que me da un código y cuando quiero firmar de manera digital simplemente inserto el código que me tira la aplicación del celular y se firma muy fácilmente y yo personalmente la saqué de manera gratuita en el Ministerio de Modernización y fue un trámite muy cortito. Bueno, pasemos a otra pregunta que dice Ignacio Baldassare en el chat. ¿Qué pasa con notificaciones a domicilios constituidos en contratos que actualmente están cerrados por estar las empresas cerradas? Bueno, me parece una muy buena pregunta. Yo soy la creencia de que lo mismo que mandas una carta de documento, si yo mando una carta de documento a otra parte y la otra parte no la recibe la misma, bueno, obviamente no están notificados, digamos, porque nunca recibió la notificación.
Sí, la verdad que, digamos, parte de la notificación es que vos tengas lectura de la misma y que te notifiquen, propiamente hablando, ¿no? Si no, queda como una intención de notificación y a su vez hay otras formas de notificación, quizá menos fehacientes, puede ser del mail o otras cosas alternativas. Pero sí, me parece una pregunta muy interesante porque la verdad que está alterando todo esto, ¿no? Tal Eh, cual. Sí. Bueno, ahí voy a levantar otra pregunta sobre que dice, ¿qué pasa con las sociedades? Hay que demostrar las facultades. Imagino que te referís a firmar digitalmente en representación de una sociedad. Ese es un tema muy debatido porque hay un artículo de la Ley de Firma Digital que el Ministerio de Modernización interpreta como que no se puede firmar digitalmente en representación de una sociedad. Sin perjuicio de ello, hay algunos certificadores licenciados que sí emiten certificados digitales para firmar en representación de una compañía. ¿Cómo lo hacen? Cuando vos te presentás, así como verifican tus datos biométricos, verifican también el poder que te haya otorgado un escribano para representar a una compañía o el estatuto de la sociedad que te permita actuar en representación. Es un tema complicado porque obviamente que un poder se puede revocar, un estatuto se puede modificar y el ente certificante puede no estar notificado de aquel cambio. Entonces el ente sigue como validando, por decirlo de una manera, tu personería, tu calidad de representante, y ese poder cayó. Por eso es un tema debatido, digamos. Lo cierto es que hoy por hoy, como no está muy extendida la firma digital, no se zanjó en la justicia esta cuestión y tenemos todavía la duda, pero es un tema, o sea, es una muy buena pregunta, pues es un tema muy debatido. La siguiente pregunta es de Ovaldo Soria. Pregunta, con relación a la firma de los contratos, debe tenerse en cuenta que los contratos presenciales es habitual la intervención de escribanos. ¿Tiene conocimiento que herramientas alternativas están utilizando frente a los escribanos en estas circunstancias y cómo se procede en el caso de de la legalización de los documentos? Yo no estoy al tanto de que hayan nuevos instrumentos que estén usando los escribanos en este momento, pero no soy escribano y creo que podemos en todo caso, si querés, responderte por privado o por separado y hablamos con el escribano, habitualmente trabajamos, pero no tengo una... Me parece que no tiene un instrumento propio, distinto para actuar. De hecho, son una de las actividades aisladas bajo la cuarentena. Todas las actividades notariales la levantaron y son una actividades permitidas. Me imagino que también, un poco por tu preocupación, Osvaldo, lo habrá hecho eso el gobierno, pero si querés te lo averiguamos, no tenemos problema. Yo justo, Peter, justo ayer leí una nota que mencionaba que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires permitió la certificación de identidad para la firma de contratos por Zoom. Hay Mira. que ver cómo se aplica esto. O sea, lo cierto es que es algo súper reciente, de hecho creo que es de ayer. Los escribanos tienen la intención de verificar la identidad por Zoom, pero bueno, vamos a ver con la práctica cómo se aplica. Como decía Peter, los escribanos hoy únicamente están exentos de la cuarentena para aquellas actividades que están exentas de la cuarentena. Es decir, si mi actividad está exceptuada y yo necesito un escribano para poder ejecutarla, el escribano está exceptuado, pero el escribano no puede acercarse a mi casa a hacerme firmar un contrato de mi propio interés por una actividad que no esté exceptuada por la cuarentena. Así que... Ahí Mariano está poniendo en el chat, los escribanos ahora pueden certificar virtualmente, creo. Así que, bueno, si lo Ahí dice está. Mariano, Que lo vamos a dice ver. Mariana. Sí, creo que se refiere, Mariano seguro se refiere a esta comunicación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Está bueno. Bueno, creo que si alguno más quiere hacer una pregunta, si no, creo que podemos dar por cerrado. Bueno, muchas gracias por haber participado. Para nosotros fue un gusto haber presentado esta presentación. Y bueno, en la medida que les resulta útiles, van a haber otras charlas la próxima semana de PACBAN para poder continuar. Bueno, muchas gracias, Marín. Gracias, gracias a todos por haber venido y Hasta cualquier luego. duda tienen nuestro contacto en la página web, así que nos pueden hacer. Ahí vi que quedó una pregunta sin responder de Martín Ridley, yo ahora te la contesto por mail. Listo, hasta Bueno, luego. Chao. gracias, hasta luego.